Bueno. Si no estás en la montaña, si no estás en el aire, no estás en la tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a dar comienzo. Un poco. No, ahora yo después giro para el lado de ustedes. Simplemente quería, bueno, agradecerles a los que han venido y a los que han venido de lejos, que sé que hay un esfuerzo ahí importante. Me presento, Tamara Dolge, ya los de la escuela me conocen. La actividad de hoy de la Escuela de Clínica Psicoanalítica tiene que ver con lo que con Susana Salce, directora científica de la institución, junto con Mariela Kier, hemos pensado como tema para estudio y trabajo del año, que es el lenguaje en el siglo XXI, y específicamente fuimos tomando distintos sesgos al respecto en mesas que hay los viernes al mediodía, que ya les han llegado las invitaciones. El viernes próximo, de paso, invitamos para la próxima, a las 12:30 del mediodía, pero en la escuela, que es en nuestro horario, pensamos articular el tema del lenguaje, que es central en el psicoanálisis, podríamos decir que a partir de Freud, que pone sobre, digamos, el tapete que la importancia por la que transcurre una terapia fundamentalmente es por la palabra, y la palabra es la articulación del lenguaje, no es otra cosa. Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y en particular pensamos, agradezco a Claudio Glassman, él ayudarme a pensar el título para nuestro encuentro de hoy, El padre en la lengua materna, que hace resonar algo que es la lengua todo junto, que dicho sea de paso, es un neologismo que articula Lacan a partir de un lapsus. Quiere decir el nombre de un diccionario de filosofía, llama él, Armando Lalande, y surge el Lalang. Y me parece importante, al margen del concepto en sí, que con ese neologismo él aprovecha e inaugura, el que retome un lapsus, ¿sí?, que es parte de la estructura sobre la cual el dispositivo analítico trabaja. Es ahí donde la escucha tiene un lugar. Y para hoy, inspirada en una entrevista de Hannah Arendt, que después al que quiere, y si no la vio, se las podemos pasar, hoy es muy fácil por los dispositivos, quería retomar algo que dice Hannah Arendt en esa entrevista, que le preguntan un montón de cosas. Es una entrevista muy, muy hermosa, muy cálida, donde ella recupera, y yo no lo sabía, que ella tenía a Jaspers como un maestro, una persona que fue muy cara a su formación. Ella dice de Jaspers, y me parece que es lo que a mí me inspiró para decir que mis dos invitados, a quienes agradezco enormemente, a Raúl Courel y a Claudio Glassman, tienen el espíritu de lo que ella dice respecto de Jaspers en esa entrevista, y es que tienen confianza en la palabra y disposición al diálogo. Por eso lo de hoy no es una clase magistral, no es una charla en una mesa, sino que es una conversación, lo que ellos estuvieron dispuestos a participar, dispuestos al diálogo. El entrevistador le pregunta a Hannah Arendt, que ya ella vivía en Estados Unidos en ese momento, cuando se tiene que ir de Europa por la persecución del nazismo, pasa por Francia, termina viviendo en Nueva York, se casa con un hombre, vive allá, y él le pregunta si cuando usted viaja a Europa, ¿qué tiene la impresión de que queda? ¿Y qué se ha perdido irremisiblemente? Y ella dice, ¿qué queda? Queda la lengua. Me he negado siempre de manera consciente a perder mi lengua materna. Siempre he mantenido ciertas distancias, tanto del francés, que llegué a hablar muy bien, como del inglés, la lengua en que escribo hoy.
pero no he perdido las distancias respecto del inglés, a pesar de que escribe sus libros en inglés. Hay una diferencia abismal entre tu lengua materna y todas las demás. En mi caso, dice, puedo expresarlo con total sencillez. En alemán, me sé de memoria una buena parte de la poesía alemana. Estos poemas se mueven siempre de algún modo, en el fondo de mi cabeza, y esto naturalmente es irrepetible. En alemán me permito cosas que nunca me permitiría en inglés. Y el entrevistador le pregunta si aún en los momentos más amargos de la historia que ella pasó, fue así, ¿no? Respecto de su lengua materna. Y Hannah Arendt le dice, no fue el alemán, el idioma, el que enloqueció. Sabemos que para otros sí fue imposible volver a hablar o escribir en alemán. No para Hannah Arendt, que dice que es su lengua materna y en la que siguen resonando toda la poesía que ella conserva en su memoria. Bueno, voy a enfocar ahora a nuestros invitados de hoy para darles la palabra. Ambos dos psicoanalistas, así quieren ser presentados. Yo quiero, además de agradecerle a Raúl Courel, estar hoy en el Centro Oro. No sé si habías estado otras veces. No, es una buena inauguración para Raúl estar hoy con nosotros. Agradezco a todos los que están en el Zoom. Ya después los saludaremos. Raúl es psicoanalista y a Claudio Glassman la presentación es diferente. ¿Por qué? Porque Claudio ha sido miembro del Centro Oro durante muchísimos años. Lo conocí cuando era docente y supervisora en la Escuela de Clínica Psicoanalítica y después como coordinador del Departamento de Psicoanálisis. Y para mí, Claudio Glassman, como en una banda de Moebius, no hay ni interior ni exterior, es un externo interno al Centro Oro, así lo siento yo, y con quien seguimos en una conversación y diálogo. Así que por eso me parecía, también fue director de la Escuela de Clínica Psicoanalítica en 2006, 2007, 2008. Ayer nomás. Y bueno, ¿cómo quieren empezar la conversación? Ni idea. Ni idea. ¿Querés decir alguna cosa? Yo pensé en el título, ¿no? Como ustedes lo habían pensado, ¿no? Bueno, yo lo pensaba. El título, el padre en la lengua materna. La lengua materna. Primer cuestión, ¿por dónde empezar? ¿Por la lengua materna o por el padre? ¿No? Bueno, lo juntamos. Lo decimos del padre de la lengua. A ver, Hannah Arendt. Bueno, ahí podríamos pensar un poco. Una política de la lengua. El padre forma parte de esa política, de la lengua psicoanalítica. Cuando Tamara hablaba, me acordaba de Freud, de la Standeutung, una llamada a pie de página, que es muy interesante, muy importante. Es una observación que hace referencia a Freud. ¿Cómo te acuerdas? En Ferenczi le dice a Freud que está tan ligado la obra, los sueños, a la lengua alemana, que le parecía que era intraducible. Y Freud acuerda que en cierta manera le parece intraducible. Por lo de la lengua. Y Lacan no diría otra cosa respecto del psicoanálisis, tal cual él lo entendió, lo tradujo, ¿no? A Freud al francés. En uno de los textos que leí, un poco para no venir totalmente improvisado, creo en el seminario 23, él dice, recuerda que de es tanto dos como ellos, ¿no? Y da otros ejemplos de equívocos, como podría ser pa, no, paso,
y pa. No, nombre, no. Por eso para Lacan es muy enriquecedor el no del padre en francés, el nombre del padre, cosa que en castellano se pierde en la traducción. Y él dice que porque hay equívocos, porque hay acumulación de equívocos en la lengua, hay inconsciente en francés. Y en ese punto eso sería válido para el alemán de Freud, para el francés de Lacan, y también tendría que ser válido para el castellano nuestro. Si hay psicoanálisis en lengua castellana, es porque hay equívocos en la lengua que son los que se escuchan en el consultorio. Entonces, una pregunta era cómo se escuchaba el padre en la lengua materna. Cómo se dice el padre en los análisis. En un momento donde está en cuestión si hay padre. Así, llanamente. Hoy escribí a la tarde, entre paciente y paciente, un chiste en Facebook, eso que escribo a veces, de Lacan contra el lacanismo dominante. Dice en el seminario 22 de RCI que el análisis es anudar el Edipo de otro modo. Así. Entonces puse, alguien entendió mal y que yo que Lacan había escrito, el análisis es anular el Edipo de otro modo. Entonces, chau padre. Y chau Freud. Yo creo que estamos en un momento de psicoanálisis muy complicado, donde estas cosas están en cuestión. Entonces, hablar de estas cosas es hablar de la actualidad del psicoanálisis, de cómo practicamos el psicoanálisis, cómo enseñamos psicoanálisis hoy, sí. Y esas cosas. Sí, sí. Así venía yo cargado. No, me engancho sobre el punto final, ¿no? Que estas cosas tocan cuestiones que se están moviendo muchísimo en nosotros, ¿no? Porque no es que se están moviendo en la estratosfera, sino en nuestro mundo, nuestro mundillo y en nosotros mismos adentro. Vos empezaste, me enganché en la otra punta, ¿no? Dijiste el padre es la lengua. El padre en la lengua. El padre en la lengua. Se puede escuchar así también. Yo te escuché eso. Pero bueno, te lo tomo. Me quedé pensando cómo es que el padre sea la lengua. Pero en todo caso la lengua, lo intraducible, hay algo intraducible. A ver, voy a tratar de bajar a mí. No preparé, no me metí a ver textos para traer cosas. Sí me encontré pensando sobre estos temas y reflexiones que me parecen de temas en los que estamos todo el tiempo. No sé si exagero, pero mi impresión era esa. Sí. ¿No? O sea, recorriendo ideas sin detenerme. Ahora, una de las cuestiones es que respecto del padre, ¿qué es el padre? ¿Qué es un padre? Pero empiezo por el otro lado. Déjame ya con esto. La lengua materna, ¿no? ¿Qué es la lengua materna? O vamos hacia el lado de la madre, la lengua, las primeras palabras escuchadas por el nene, o vamos a la lengua, desde el idioma a los modismos, ¿no? Al alemán de Freud, a los otros alemanes, al francés de Lacan, a otro francés, en fin, al castellano, ¿no? Pero la lengua materna, la lengua contiene palabras. Palabras que están cargadas de significaciones que tienen un cúmulo de sentidos en la época, que son el resultado de largas elaboraciones discursivas que dan en el presente en el que uno está. Es una generalidad esto que digo, pero lo digo a propósito de que
¿En qué problemas estamos respecto del padre? Bueno, resulta que el padre existe, hay padre, digamos. ¿Qué es el padre en Freud es la cuestión, finalmente, de la muerte del padre, ¿no? Es decir, el padre, el ceñimiento, voy directo al punto, el ceñimiento de la función del padre muerto, del padre como muerto, pero del padre como muerto, el padre muerto por nosotros. Lo digo apretado, contando en 2 palabras el mito de la horda, ¿no? Lo asesinamos y nos quedamos culpables, nos sentimos culpables, sentimos culpa. ¿Por qué sentimos culpa? ¿Por qué sentimos culpa si fue un padre terrible, malo, digamos, destructivo, ¿no? ¿Por qué sentimos culpa? Y ahí entonces está la cuestión de que nos da la culpa porque lo queremos, lo quisimos o lo queremos. Este proceso no es consciente. El padre muerto, la función del padre muerto, es una función que es inconsciente. Esta obviedad, digamos, es una obviedad. Pero no sé si es tan obviedad. Es importante advertir el punto en que hay algo en el descubrimiento de Freud respecto del padre que es radicalmente inconsciente. Tan inconsciente como es, por ejemplo, otro concepto conexo, el ideal del yo. El ideal del yo, el ideal I mayúscula, A mayúscula, ¿no? Es radicalmente inconsciente también. Es un elemento ordenador. Bueno, pero disculpen, me fui para otro lado, porque el tema es que nos encontramos, nosotros tenemos a ver algunos problemas, o temas. ¿Qué es tener problemas? Cuestiones que necesitamos abrir, sobre las que necesitamos trabajar las preguntas. Trabajar las preguntas tal vez, en primer lugar, antes de ensayar las respuestas. O, en todo caso, es difícil no estar ensayando respuestas, pero volviendo tal vez a algunas preguntas, que a mí se me destacan algunas, y los tiro ahí porque no sé si no cómo te vas a aprender de algunas de las cosas que estoy aquí metiendo, pero algunas cuestiones que tenemos. ¿Qué hay de los ateísmos? Y lo digo en plural. Si quieren, puedo decir por qué digo ateísmos y no ateísmo. ¿Qué hay de los ateísmos? ¿Qué hay de Dios? ¿Qué hay de Dios? ¿No? Y esto, el que hay de Dios, lleva a una cuestión muy importante, que es el de la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Dios, que es un signo que no sé si será exagerado decir, que marca la modernidad. No solo este tiempo, sino que marca la modernidad, ¿no? Desde Nietzsche, pero Nietzsche ya produciendo algo que tiene su historia en el pensamiento, digamos, que viene ya, que es correlativo al positivismo, te ponen a encontrar varias otras cosas, pero correlativo a la entronización de la ciencia y la ración iluminista en el lugar de la religión, digamos, la cátedra, ¿no? La cátedra es del obispo, la cátedra, y ahora es del científico, y es del universitario, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros, ¿cómo? Cuando quieras, digas. Sí, estoy abriendo cosas a montones. Bueno, no, te la dejo. Una última cosa. No, te la dejo ahora. Dale. Que me pasa a mí dale, que si no, yo me embalo y le meto y hasta que encuentro la... Me dan ganas de hablar.
Dale, sí. A mí también. Sí. No, porque es difícil conversar. Es difícil. Es muy difícil. Por eso hay que conversar. Está bien conversar, pero puedo decir, déjame intentar romper. Que la idea haya sido una conversación y no una conferencia, porque en una conversación uno está necesariamente atrapado en sus propias limitaciones de razonamiento, ¿no? Es una prueba, digamos, es toda una cuestión conversar. Es donde uno está, es más esa cosa más cercana a la asociación libre que a la exposición calculada en sus alcances. Tal cual, ¿no? También publiqué estos días en Facebook, escribo en Facebook. Desde la pandemia me puse a publicar aforismos, ideas y compartir cosas, ¿no? Que a esta altura yo prefiero en la conversación, las lecturas conversadas en la clase magistral. O los seminarios. No es que esté en contra de eso, sino que me parece que a mí, en este momento, por lo menos yo cedo, sí le había leído, me parece eso, cedo ese tipo de modalidad de transmisión al encuentro con saberes vecinos del psicoanálisis, como son la literatura, la crítica, la filosofía, la matemática, la antropología, la lingüística, todo lo que fuimos recorriendo con Freud y con Lacan, ¿no? Para el psicoanálisis, hoy por hoy prefiero la conversación y el comentario de los textos. Vine sin texto, pero me queda la conversación. Hay algo que Lacan dice que me parece interesante que hace a esta cuestión. Todo discurso es imperativo, sometedor, excepto cuando no se lo comprende. También pensé estos días que nosotros tenemos una modalidad de formación como analistas, ¿no? Casi inversa a cómo se aprende una lengua. Porque lo primero que uno aprende una lengua y las evaluaciones son comprensión de texto. Nosotros nos ocupamos de lo que del texto permanece incomprendido, no para comprenderlo, ¿no? Sino para respetar su carácter incomprendido y el signo de interrogación o de enigma o de pregunta que eso conlleva. Nuestro trabajo como analistas, incluso a la demanda de comprensión que tiene todo analizante, el qué quiere decir eso, nosotros nos abstenemos de responder a eso porque, con Lacan, ¿no? Inversamente, porque dice eso quiere. Nosotros invertimos la pregunta. Que el padre es un problema. El padre es problemático, dice Lacan acerca de Freud, de su época y de la nuestra. Un modo de solucionar el problema es sacarse el padre encima. Una clínica sin padre, el padre inexiste, una clínica de lo real, una clínica de la letra. Ya no más significante, ya no más palabra, y eso hoy circula. En la doxa analítica eso está instalado. Y está instalado que yo creo que en otro mismo está instalado por momentos. Yo recuerdo, Tamara, le hemos leído juntos algunos textos de Lacan. Por ejemplo, el seminario 18, ¿no? Que es muy interesante porque un día escuché una conferencia de una analista profesora donde decía que el 18 era donde Lacan rompía con Freud y con el padre. Yo dije, ¿dónde sacó esto? Porque hay que no leer el seminario para decir eso. Bueno, lo sacó del seminario, pero no del cuerpo del seminario, lo sacó de la contratapa del seminario. Yo creo que la contratapa del seminario de Lacan, después de la muerte de Lacan, han hecho un viraje, se han convertido en un órgano editorial de una institución.
Yo no tengo ninguna crítica respecto de que cada institución tenga su órgano, pero se supone que el seminario de Lacan no es de una institución, es para y de los psicoanalistas que les interesa leer la lectura de lo que Lacan enseñó, se tradujo de eso, en fin, nos dirigió a nosotros. En esa contratapa, el editor dice, no lo digo literal porque no traje los libros, que para establecer una lógica, consecuencia de, por ejemplo, la escritura del phi de x, del falo simbólico, la función del falo, es necesario y se exige, escuchen esto porque es muy impactante, se exige saltear, omitir Totem y Tabú, y el Edipo, y los mitos creados por Freud, para poder entonces, sí, si uno se acoge a esa exigencia, acceder a la lectura de Peirce, de Frege, de Aristóteles, de la lengua china, la lengua japonesa, sus escrituras, y entonces uno podrá comprender al fin de cuentas qué quiere decir una relación sexual. La jugada es impresionante. Yo, incluso cuando lo leí por primera vez, no me di cuenta el peso que tiene para el lector la idea de se exige omitir el texto Totem y Tabú. Yo con Lacan y con Freud entendí alguna vez que tiene consecuencias muy serias en un análisis y en una lectura omitir significantes. Porque no están de acuerdo con nuestras creencias, porque no están de acuerdo con nuestros prejuicios. Eso tiene consecuencias, porque lo que no se escucha o no se lee, no se dice. Si un paciente habla y no se escucha, no dijo nada. Es así. Ahora, omitir un texto como Totem y Tabú es grávido en consecuencias. Lacan habla de ese texto como mito fundamental del psicoanálisis. Así como habla de Juanito, de pegar a un niño, fantasma fundamental. Bueno, ese es el paradigma de fantasma fundamental. Bueno, hay un mito fundamental del psicoanálisis que es Totem y Tabú. Decime vos, omitir su lectura como exigencia. Decime si eso no tiene consecuencias en nuestra doxa, en la incorporada. Nosotros leímos juntos, Tamara, lengua china, japonesa, Frege, Peano, Aristóteles, no leímos Totem y Tabú. No me digas que no tiene un efecto de presión sobre el lector, la exigencia del editor del seminario de Lacan. La tiene más de lo que uno se da cuenta. Eso está en el aire. ¿Viste? Como dice Freud en la psicología de la vida cotidiana, el aire estaba tan lleno de elementos de cacería que parecía imposible escapar de él. Bueno, el aire está tan lleno de ideología post-lacaniana, del lacanismo, que parece imposible escapar de eso. Para escapar de eso, lo único que tenemos es la lectura, la escucha, la conversación. Por eso me parece interesante la idea de no la clase magistral, porque la clase magistral sirve para que la gente en general repita cosas. Nosotros queremos formar lectores, no repetidores de textos. Me parece que eso es muy importante. Alguna vez acá, estando en la escuela con Tamara y otra gente, inventamos la idea de uno hace la escuela. ¿Qué quiere decir hacer la escuela? Uno hace el psicoanálisis, uno hace padre, como uno hace síntomas. Uno hace padre ahí donde no tuvo del todo, ¿no? Cómo cada sujeto se hace de padre, porque el padre, con Lacan, es necesario a la existencia del inconsciente. Sin función paterna, dice Lacan, sin nombre del padre, no hay inconsciente. Ahora, pareciera ser que ahora hay un inconsciente sin nombre del padre. Explíquenme cómo se hace eso, porque se puso complicada el problema. Sí, te sigo, ¿eh? Vamos todavía. Te sigo. No me parecía, vos seguís. Pero no, te sigo, coincido completamente y te agradezco que hayas presentado las cosas así, coincido completamente. Una cosa más de lo que vos dijiste. Hay algo intraducible de lo paterno. Por ejemplo, un síntoma en un análisis, ¿no? Ubicamos
como sintomático y relevante, como clave de esa estructura, lo que no se puede traducir a otra lengua. Por ejemplo, en Freud, Lacan da ejemplos. Este no lo da Lacan, pero me acordé. Wagen den Pferd, a causa del caballo, en el caso de Pequeño Hans. Freud escucha ahí una homofonía, carros de los caballos. Y eso le permite entender cierto desplazamiento que va del caballo a los carros. Ahora, eso en castellano es imposible. Claro. Hay una observación que está en Freud, que si no me equivoco, en Psicología de las Masas, una nota al pie, donde él se está refiriendo a la identificación primaria como una identificación que es previa a las catexias de objetos. Sí, en el capítulo 7. Y se refiere, en el capítulo 7, y se refiere a una instancia paterno-materna. Esa es la expresión que creo que utiliza. Paterno-materna es una instancia de identificación. O sea, hay este padre que va a ser en Freud el padre simbólico. El padre simbólico, la diferencia que hace Lacan entre padre simbólico, padre imaginario y padre real, todos sabemos, es como la clave ordenadora, digamos, para situar una serie, todas estas cosas. Ahora, vos señalabas respecto del padre. Me acordé, para no quedarme en lo mismo, sino que saltar a agregar cosas, ¿no? Me acordé que en el postscriptum de una cuestión preliminar, Lacan se refiere a la única vez que usa la expresión psicosis social. ¿Tu especialista? ¿Ah? ¿Tu especialidad? Bueno, no sé si es una... No da para hacer una especialidad porque es una generalidad. Es curioso que Lacan sea la única vez que usa esa expresión, que sin embargo es utilizada para caracterizar toda la modernidad, lo que él llama la subjetividad moderna delirante, la subjetividad delirante moderna, la subjetividad, y la define como subjetividad científica. ¿Y cuál es la subjetividad científica? Dice, y creo que es casi textual, dice, la que el hombre de ciencia comparte con el hombre de la civilización que la sostiene. ¿Que la sostiene qué? Que sostiene la subjetividad delirante de la época, de la modernidad. Porque la palabra es modernidad. Es muy extendida la cuestión. Usa una expresión, psicosis social, única vez, para referirse a ese aspecto de la lengua materna que comparte toda la civilización occidental, extendiendo y fantaseando un poco sobre estas cosas, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? Precisamente, y dice, dos cosas refiere. Se refiere a que en esta civilización prima, sería así, un discurso delirante sobre la libertad. Tenemos una concepción delirante de la libertad y la asocia a el determinismo, que obviamente vamos a articularlo a la vigencia de la ciencia moderna y al positivismo, ¿no? El determinismo como una coartada del sujeto en relación a eso. Me detengo en esas dos cosas. Ahora, hay una cuestión, dice él en esta definición de la psicosis social, dice, es la que comparte el científico con el hombre de la sociedad que la sostiene, ¿no? Pero también dice que nos ubica a quienes. Él se ubica, no sé si se está refiriendo a los psicoanalistas, puede ser, uno piensa así, uno se siente involucrado, ¿sí? Porque habla en un
primera persona del plural, vos te sumás a la lista. Entonces, digamos, formamos parte de la instauración de esa cuestión, digamos. No queda fuera el psicoanálisis de la subjetividad delirante de la época. La mete adentro, lo mete adentro de la cuestión. Lamento no tener el texto, pero si se fijan, van a ver ahí, y dice, en la que nos precedió, instauración en las que nos precedió Pascal. No entra en detalles de por qué puede haberse referido ahí a Pascal, ¿no? Pero, y después el texto, hay algunos párrafos, y va a la cuestión esta de lo que va a ser la forclusión del nombre del Padre, ¿no? la falta del nombre del Padre, ¿no? Como lo que hace lugar a la psicosis, ¿no? Este concepto está en ese texto ahí, está muy claro esta cuestión, ¿no? Y yo pensaba en Milei. ¿Milei es psicótico o es loco? Bueno, yo me inclino, tiro para armar líos, ¿no? Yo me inclino, yo creo que está loco, pero no es psicótico. ¿Milei? Ah, Milei. Milei. No, así lo confundo con... No, Milei. Se puede hacer tantas asociaciones. Digo, en el sentido, pero ¿a qué voy? Porque a raíz de qué esta ocurrencia. A raíz de la cuestión de la función que juega ahí, o que uno encuentra, ¿por qué no la pregunta? ¿Qué función tiene ahí Dios? ¿Qué función tienen ahí en la estructura de ese discurso las fuerzas del cielo? ¿No? En una concepción del mundo que se reconoce anarcocapitalista, que reconoce fuentes en el liberalismo, sin embargo en ruptura con el liberalismo, porque hay diferencias fundamentales entre los liberales clásicos y la ideología liberal, esa liberal ultranza de Milei, ¿no? De ese liberalismo, que además, si uno sigue la serie, va a parar a Nietzsche. Digamos. Es muy ligero lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero está la muerte de Dios, está la consecuencia en el nihilismo, está la consecuencia en autores como John Stuart Mill, por ejemplo, que proponían esta libertad del hombre, que debía sacarse, que es atacada por los estados, por los gobiernos, ¿no? Entonces, tiene toda una serie de fuentes esto, y una concepción ahí del hombre que es correlativa de la muerte de Dios, digamos, porque en Nietzsche tenemos la muerte de Dios, el nihilismo, la desventura del hombre, que además tiene en esa situación, porque ha matado nada menos que a Dios, ¿no? Y que si pasa el trance, lo digo muy a la ligera, si pasa el trance, se puede producir el advenimiento del superhombre, ¿sí? El superhombre. Es decir, un hombre que es capaz, una vez destruidas todos los dogmas del conocimiento, los dogmas morales, las morales que vienen de la religión y sucedáneas, digamos, todas las morales, inclusive la kantiana, ¿no? Todo, el hombre puede empezar entonces a elaborar su propia, una nueva moral que se adecue a sí. Un hombre libre, efectivamente libre. ¿Libre de qué? Libre del Padre, libre de Dios, libre de sus dogmas, digamos, capaz de hacerse a sí mismo.
el self-made man. ¿Sí? Yo me pregunto cuánto, vos hiciste mención y lanzaste como una pregunta incluso, todas estas revueltas que están sucediendo con la obra de Freud, esta no lectura de Freud, significando, ¿no? esta lectura errada, superficial, bueno, esta no lectura de Freud, digamos, ¿qué implicaciones tiene para nuestras prácticas? En general, digo, ¿no? Preguntándonos. ¿Puedo decir alguna cosa sobre esto? No es una lectura de Freud, es una lectura de Lacan diciendo Freud. Claro, es más grave, sí, totalmente. Hay un rechazo del texto de Lacan, claro. lector de Freud. Mira, te voy a dar un ejemplo que es a mi gusto, ¿no? Voy a tomar una cosa como decís, porque tiene que ver con Dios. Lacan plantea que Dios está en nuestro asunto. Creamos o no en él, Dios está presente en la sesión analítica. El padre es una cuestión de fe. La madre es certísima, de Freud para acá. Lacan explicita, el padre es una cuestión de fe. Y la transferencia también. Cuestión de fe. Querer sacar a Dios del asunto de un plumazo, bueno, en definitiva es un rechazo del inconsciente. Y tiene que ver con lo que vos decías sobre el delirio. Lacan en la proposición del 9 de octubre del 67 dice que sin el Edipo, el psicoanálisis se convertiría en un delirio schereberiano. Así, el Edipo molesta por muchas razones. El nombre del padre molesta porque es un significante religioso, extraído del discurso religioso. Lacan dice en algún momento, nombre del padre, realidad psíquica, fantasía, Dios, religión. En algún momento junta todo eso y lo pone al lado de la religión. Dice, por ejemplo, en el seminario 22, que Freud necesitó del Edipo, del nombre del padre, de la realidad psíquica, porque sus tres registros estaban separados. Entonces necesitaba un cuarto registro para unirlos, para que no se les desbande la estructura del sujeto. Hay todo un recorrido del seminario 22 donde Lacan discute con Freud, intenta incluir, no eliminar, incluir, es el seminario donde dice el análisis es anudar el Edipo de otro modo, incluir el Edipo en los tres registros. Y termina dándose cuenta que eso no es posible, que necesita un cuarto registro, el padre del nombre, lo invierte al entusiasmo, no el nombre del padre, sino el padre del nombre, para poder nominar los registros, porque si no, se le vuelven equivalentes, se le indistinguen. Y en esa indistinción lo que aparece es la psicosis, de vuelta. El pegoteo paranoico, dice él. Bueno, en fin. Le voy a dar un ejemplo que para mí es fundamental. Es un descubrimiento que hice y le pregunté a Tamara, vos fíjate en tu edición de la psicosis si coincide con la mía, porque esto me parece una cosa muy rara. En las últimas clases del seminario, creo que la 17 y 18, seminario 3 de la psicosis, Lacan está trabajando el tú eres el que me seguirás, que es su modo de plantear de qué manera el punto almohadillado, el punto de basta, el punto capitone, hace de almohadilla al sujeto. ¿Cómo el sujeto se anuda al lenguaje? Esa es la pregunta de Lacan. Entonces se arma un apólogo y se da cuenta, nos plantea, respecto de la palabra en francés, que decir tú eres me seguirás en segunda persona tiene un valor, una significación. Y decir tú eres me seguirá en tercera persona tiene otro totalmente diferente. En segunda persona tiene un valor de, dice él, misión, un llamado, es un llamado al sujeto. Un llamado al sujeto, tú eres el que me seguirás. Uno le habla al sujeto. Quien habla no está muy claro. Si es el padre, el significante, pero tiene un tono como de texto bíblico, de profecía. Tú eres el que me seguirás. Podría haber sido Moisés, Abraham, diciendo, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Quién? ¿Yo? El neolítico responde. Respecto del llamado. Es un mandato, es un llamado.
Lo distingue de la tercera persona porque la tercera persona es no persona, según el Benítez. Tú eres el que me seguirá. Entonces ya no es un mandato, sino es una orden, es una constatación, es una cosa terminada, no hay sujeto ahí, hay un rechazo del sujeto. En la clase esta del seminario 13 aparece algo muy raro. El editor pone una serie de ítems que va a trabajar en la clase. No sé si ustedes han leído el seminario de Lacan, pero en general todos son así. Cada clase tiene una serie de ítems que uno tiene la comodidad de ver de qué va a hablar esa clase, ¿no? Según el editor. Por supuesto, según la lectura que ha hecho el editor, como él ha leído la clase también. Acá es muy impactante por lo siguiente. Pone, tú eres el que leerá el libro. Tercera persona, tú eres el que le seguirá la ley. Tercera persona. Así que ante la ley, el libro aparece forcluido el sujeto. Entonces uno abre no puede ser. No puede ser que sea la misma frase que tú eres el que seguirá la multitud. Es decir, la masa, donde no hay pregunta, donde hay identificación sin pregunta. Hay certeza, no hay pregunta. Lacan lo pone, la certeza del seguirá a la pregunta del seguirás. No sé si entiende la importancia que esto tiene, porque en una hay exclusión del sujeto, uno habla de él, no habla con él en un diálogo analítico, uno habla de él, como se habla de él, uno habla del paciente y lo liquidó. Uno habla con, uno lo llama, porque el sujeto no está tampoco presente, lo convoca, lo invoca. Uno abre el capítulo y dice, tú eres el que leerás el libro en segunda persona, tú eres el que seguirás la ley en segunda persona, muy distinto a lo que es seguirá la multitud, donde no hay persona. La tercera persona es una no persona para Benveniste. Es eso de lo que se habla. El sujeto está inacabado. La cosa de la que se habla está acabada. Acabada quiere decir liquidada. Yo creo que no es porque sí que se ha formado muchas cosas, ¿no? Pero una masa analítica de repetidores de libros. Porque no hay lugar para la pregunta. Están las certezas de las respuestas. Creo que vos algo de eso hiciste, Raúl. Eso es lo que yo leo. Está ahí anunciado este desastre. Sí, es uno de los... Sí, sí. Lo leo ahí. Después uno lee las consecuencias, pero ahí hay algo que está escrito. Tamara me decía que tenía la edición 17 del seminario. No fue corregida. Puede ser una rata. No fue corregida. Hay algo que se instaló. Sí. No son lectores. Sí. Somos repetidores. Estamos jodidos. Tenemos un problema. Sí. ¿Les parece que abramos la conversación? Bueno, tenemos una... ¿Hasta qué hora estamos? Bueno, tenemos un buen rato más, sí. Bárbaro. Pero como tenemos aquí presentes algunos colegas, sí. Bueno, va a ser difícil porque tuvimos que desconectar uno de los artilugios. Quizás si alguno por Zoom quiere participar, abre el micrófono, levanta la manito y vemos si sirve el dispositivo simplificado de mi dispositivo. Pero de los que están presentes, si alguno quiere intervenir, comentar algo, preguntar. Yo quería decir que respecto de las dos cuestiones que planteó al comienzo Raúl, hay una llamada al pie en Tótem y Tabú que a mí siempre me pareció importante para pensar la cultura, que no es solo la cuestión del amor al asesinado, sino también, dice Freud textualmente, el crimen ha sido infructuoso, no recogieron el fruto de su crimen, o sea, se instala la prohibición. Me parece que la culpa también va a ese lugar. Lo matamos y no recogimos los frutos del crimen. No sirvió, fue en vano ese crimen en vano.
En el otro texto que citaba también Raúl, y creo que también en la Psicología de las Masas, Freud tiene un agregado, creo que 2 capítulos después, o 3, del 7, donde dice que la madre era responsable de este crimen, por incitar a los hijos al crimen. Agrega eso. Pensando en esta cuestión del título de la conversación. Sí. Cosa que en Tótem y Tabú no aparece. Aparece sí en Psicología de las Masas. La incitación al crimen. Y el otro punto que me pareció muy interesante, me hubiera gustado, me gusta que en esa podemos tirar un poco más de la píldora de ahí, es respecto de lo que Raúl también trabajaba de lo intraducible, que Claudio también lo tomó. A mí me parece que hay algo fundamental en lo intraducible. Como si dijéramos, ¿por qué hay intraducible el nombre del Padre? Y porque hay nombre del Padre, hay intraducible. Quiero decir con esto lo siguiente. Hay algo que en la definición de intraducible está el no del Padre. ¿No? Claudio decía el juego del nombre y el no. Pero el no del Padre ahí es el nombre al todo, todo sería traducible. Y ahí el no es no todo es traducible. Creo que desde el ideal de la madre podría ser todo es traducible. Es mi niño, supónganse. Después de todo hemos heredado sus palabras, su tono, inclusive Freud. Lacan habla del tono, también en este punto. Me parecía muy importante este punto de tratar de entrelazar nombre del Padre y lo intraducible. Me parece un hallazgo de la conversación. Puedo, empezando con esto último, ¿no? El nombre del Padre. El nombre del Padre, le nom du père en francés, es el apellido del Padre, no es el nombre de pila. Y nosotros traducimos directamente por nombre del Padre, y nos salteamos que es el apellido del Padre. Y es una diferencia fundamental, porque lleva a la cuestión, porque se refiere a aquello del Padre que trasciende lo imaginario, lo especular, que no es el Señor que se sienta en la cabecera de la mesa, que no es el Padre presente, ni siquiera el Padre protector, tampoco el Padre amado u odiado, sino es algo que está en otro plano. O sea, hay ahí el señalamiento de una función simbólica, por eso destaco el aspecto inconsciente, porque lo que hacemos consciente de eso, de lo que es el linaje, es hacia las representaciones y los conceptos que tenemos de la historia de nuestras familias. Pero hay una función dentro de eso que no concierne a si somos hijos de reyes o hijos de mendigos, digamos, o de duques o condes o de qué sé yo, ¿no? Sino que concierne a un elemento que es lo esencial, no sé si está bien decir así, ¿no? De la función significante, que Lacan en algunos lugares se refiere como el significante radical, y en cercanía con el ideal del yo, con el significante del ideal. Yo decía algo al comienzo, uno empieza de barajuste por, qué sé yo, cualquier lado. Le diría algo a Daniel sobre esto. Sí. Pues bueno, eso después, otra cosa. Comento otra cosa después. Bueno, dale. No, retomando lo que Daniel comentaba, que yo traté un poco de decirlo, pero me parece que es más, un poco más. Yo decía que los significantes fundamentales que hacen un análisis al síntoma, en tanto representa al sujeto para todo significante, son los intraducibles. Pero son los intraducibles no solo a otra lengua, sino a la misma lengua materna. Porque tengo la impresión de que lo que hablamos como función de ese nombre del Padre respecto de lo que es lo inconsciente, es la creación de una extrañeza en la lengua. Cómo el significante genera enigma u opacidad
en la misma lengua en la cual se genera, no en otra. Además, en otra también, pero en la misma lengua. Digamos que en un análisis, los significantes fundamentales de ese análisis van a ser incomprensibles para todo aquel que no participe de esa escena en la lengua que hablan. Digamos, algo se ha extrañado en la lengua. Pensaba hacer un ejemplo que era, el momento fue chistoso en el análisis. Una chica que raramente, con su pareja oficial, su futuro marido, era frígida. Pero se consigue en las redes un amante que era como un disparate desde el punto de vista del candidato, era lo anticandidato. Con el muchacho que era políticamente totalmente incorrecto, impresentable, se iba a un telo a tener relaciones, fantástico. Dice así, ¿por qué? Si él es feo, es raro, es pobre, me voy con él a un hotel alejamiento. Me parece que eso, ese efecto de alejamiento que el significante genera, esa distancia, que es esa separación, que es función del nombre del Padre, separación, límite, delimitación, respecto de lo que Daniel señalaba, ese goce como totalizante, ¿no? Donde el no es no a todo, sino es no al todo, el otro no sabe todo, se puede mentir, se puede hacer síntomas, se puede incluso que el otro no sepa, yo gozaba y el otro no sabía, yo deseaba y el otro no sabía, yo tampoco sabía. Porque el significante ese se extraña del otro y de mí. Eso es fundamental. Es decir, que en la misma lengua que hablamos, los elementos de extrañeza nos separan de la lengua materna. La que hablamos. La que hablamos. Estamos caracterizando varias funciones del padre de manera un tanto desordenada. Pero estamos charlando. Estamos charlando, lógico, está bien. Si fuera una clase, está perfecto. No, mejor así. Funciones varias, que son varias, son distintas, pero están anudadas. El padre es un nudo, el padre, digamos. Cuando Lacan, y yo siempre me agarro de eso para las clases, ¿no? El padre simbólico, el padre imaginario, el padre real, esa distinción. El padre simbólico es el padre muerto, el padre imaginario es el que conocemos, simple. Y el padre real es el del deseo, el que le dijo no a la madre no se lo conoce. El que pone la traba fálica, digamos, en la omnipotencia materna, no es el padre necesariamente el padre de la libreta de casamiento, digamos, no. Es el padre real. Ese es el concepto de Lacan, el padre real. Es el que da el del deseo, el deseante, el que pone en juego la dimensión del deseo, ¿no? Ahora, esas tres funciones están anudadas de distintas maneras, porque la función simbólica no se realiza sin que no haya habido, digamos, si el deseo no entró en función, y no necesariamente por esa persona. De manera que el padre no es una persona, ahí hay una función, en el nombre del padre, que no es la función de una persona, no es persona, ¿no? Y el apellido, ¿no? Por eso uno habla de nombre del padre, claro. de no hombre del padre. Bueno, con H ahí, no hombre del padre. Buena idea. Escrito así. Permitime una última cosa sobre que me pareció interesantísimo, esto que sobre el muerto, que, digamos, muerto, y no pudo recoger el fruto del crimen. No lo pudo recoger. Esto, la función, aquí entra en juego la función de lo sacrificial que tenemos. ¿Se acuerdan en el seminario 11, hacia el final, cuando habla de los dioses oscuros, ¿no? Dice, ¿no? Digamos, el sacrificio. Creo que estás hablando del holocausto, puede ser, no, de nazismo. De nazismo, sí. Efectivamente, de los campos. Bueno, entonces lo sacrificial, digamos,
un homenaje, no es homenaje a la palabra, a los dioses oscuros. A ese Dios, ¿por qué oscuro? Porque es ese Dios que está más allá. Es ese Dios que es el que pone en juego en el Apocalipsis, lo que es en el Apocalipsis, el horror a la segunda muerte. La diferencia en relación a la muerte de Dios, la diferencia entre la primera muerte, que es la pérdida de la vida concretamente, la muerte que nos toca a todos, digamos. Pero en cambio la segunda muerte es la imposible de aceptar, digamos. No hay elaboración posible, porque aceptar esa es la psicosis, precisamente. Es el desmembramiento, es el fin del mundo, el delirio, el horror el delirio del psicótico que siente que el mundo se está por desmoronar, se desmonta todo, desaparece el mundo. Es decir, es el fin de todo, ¿no? Entonces, la segunda muerte es la muerte eterna, que es la eterna separación de Dios. Pero esto no es consciente. Acá, cuando Lacan dice Dios es inconsciente, Dios es inconsciente. Es un significante radicalmente inconsciente. No hay que deslindar en la creencia en Dios esa función que no necesita de la creencia consciente en Dios, ¿no? Pero opera la función. Cuando yo decía, Milei no es psicótico, bueno, no puedo decir, no lo conozco, no lo imagino paciente de nadie, pero bueno, tal vez sí, quién sabe, ¿no? Tal vez se analiza con el rabino que no sé cómo es su análisis de sí mismo, su auto, qué sé yo, qué cosa. Pero bueno, la función de Dios ahí, digamos, hay una función, digamos, que él es capaz de sacrificar cualquier cosa, inclusive a sí mismo. Yo lo escuché decir en una de las cosas que dice, a mí de la Casa Rosada solo me sacan muerto. Eso lo dijeron muchos. Sí, y yo le creo. Pues un gran mentiroso, también es cierto. Pero le creo que él está convencido que él da la vida por lo que está haciendo y que se autoriza en pedirte la vida si es necesario para que se realice el sueño del país con el que él piensa que debería ser de tal o cual forma, ¿no? ¿Por qué no? Digamos. Pero todo esto es el fruto. ¿Cuál es el fruto de esto? Nosotros no alcanzamos el fruto tras el crimen, encontramos la culpa tras el crimen, ¿no? Y hacemos síntomas después, y nos prohibimos cosas, y hacemos leyes, y nos regulamos, y lidiamos como podemos, digamos, con las cosas, ¿sí? Pero ese es un fruto no del todo dulce, el que nos queda, ¿sí? Ahora, bueno, me quedo por ahí, porque sí. Ya me fui bastante lejos. No, me parecía interesante. Hay una pregunta. Néstor, un comentario, ¿no? Sí. Pregunta o comentario. Escuchamos, Néstor. Va a ser un comentario y al final una segunda, un comentario cortito. Yo cuando vine acá no sabía con quién me iba a encontrar. Yo tampoco. Quedé mucho más confundido, tengo que reconocerlo, lo cual es bueno. Lo cual es bueno. Y me quedé con algunas tips, que son: el padre es la lengua materna. Para Sigmund Freud, ¿qué es el padre? Para Lacan, ¿qué es el padre? La psicosis social, la concepción delirante de la libertad. Y cuando nuestro compañero hizo una pregunta, ahí salió el punto clave para hacer lo mío. Raúl y Claudio le contestaron y dijeron dos cosas importantísimas. Raúl habló de representaciones que tenemos nosotros con relación a lo que es la función paterna-materna, de acuerdo a nuestra tradición familiar. Y Claudio hablaba de que algo se ha extrañado en la lengua. Y ahí viene mi tema. Estamos leyendo a Freud y Lacan, que son un poco antiguos,
Hoy tenemos una sociedad que es una sociedad combinatoria. Hay dos papás, dos mamás. Hay un papá que hace función de mamá y una mamá que hace función de papá y viceversa. Y entonces ese infante va al colegio y dice cosas tales como: no, yo no tengo papá, tengo dos papás o tengo dos mamás. Y entonces los otros chicos le preguntan y hay una confusión total. Y entonces viene la pregunta: ¿no es la hora que alguien que sepa, no yo, que alguien tome la fusta y diga, vamos a hacer una buena revisión de Lacan y Freud, que fueron muy importantes y siguen siendo importantes, pero a la luz de esta realidad que avanza muchísimo más rápido que la teoría? Eso. Bueno. Son los peligros de una conversación. El que habla se arriesga. Bueno, te respondo con Freud, con Lacan también, pero con Freud. Freud pensaba que las objeciones, como las que estás planteando vos, orientan los caminos. Así sucede en los análisis. Cuando aparece una resistencia, una objeción, eso cambia el curso de un análisis. Lo orienta de otro modo. No pensamos que eso va en contra del análisis, sino que eso va a favor de lo que estamos hablando. La actualidad, eso lo leí una vez en una conversación también entre dos filólogos. La actualidad está en el acto, decía uno, le dice al otro. Uno le dice, fíjate esto que interesante, me hace acordar. Dice, ¿para qué leer Antígona? Le dice uno, Stein, le dice a su amigo enemigo, ¿para qué leer Antígona, una tragedia de tantos miles de años? ¿Cómo leerla? ¿Por qué leerla hoy? ¿Por qué estamos leyendo esto hoy? Y el tipo dice, bueno, hay que leerla, ¿cómo leerla, no? Con tal intensidad, la leemos, y cada uno encuentre su modo de actuar. Así yo leo a Lacan y a Freud. Lo leo con esa idea del acto. El acto es la actualidad del acto. ¿De qué acto? De la lectura del acto. Entonces ya yo no puedo pensar en, no sé, en antiguo, no es de hoy. Eso lo actualiza absolutamente. Hay un texto, no me acuerdo si es Badiou, que decía que él leía, no sé si a Santo Tomás o a San Pablo, como si fuera un contemporáneo. En su lectura lo actualizaba. ¿Entendés? Nosotros cuando escuchamos historias antiguas de un paciente, en el momento en que la está contando, se actualizan. No está revolviendo el pasado, lo está actualizando. Entonces, nos ocupamos de lo que se dice en el momento en que se dice. No somos buscadores de arqueólogos, ¿entendés? Respecto de Dos Padres, mira, me hiciste acordar a París, Texas. ¿Vos la viste, París, Texas? No. Te la recomiendo. Un personaje que está en el desierto, Wim Wenders es el director. Hace poco estrenó una película buenísima, esa que sucede en Tokio. Wim Wenders. Está en el desierto perdido, totalmente despersonalizado, en un lugar que se llama París, Texas. Está buscando París, porque él fue concebido en París. Se quiere reencontrar en París, Texas, un lugar de Estados Unidos, un desierto americano. Comienza el hermano, lo llaman a su hermano, lo va a buscar al lugar donde está perdido el tipo lo lleva de vuelta. Se reencuentra con el hijo, un chiquito, tendrá 6-7 años, divino. Estaba a cargo de la pareja del hermano y su mujer. No tiene nada que ver con la idea de padre, está totalmente despersonalizado. Y se va como humanizando en el diálogo con el hermano, en la vuelta, en el diálogo con la cuñada, que la cuñada lo ve a él como una amenaza que le va a sacar al hijo, ¿no? Hay un momento en que una mucama mexicana lo ve leyendo un libro. Le dice, ¿qué estás leyendo? No, quiero ver cómo se viste un padre. Y entonces le dice, ¿y usted qué padre le gustaría ser? ¿De qué padre le gustaría vestirse?
Y el tipo se viste de padre. ¿La vieron la película esa? Sí, sí. Imperdible. Imperdible. Porque el tipo 30 años. se viste de padre. Lo va a buscar al hijo al colegio. Entonces el pibe sale y se cuenta con un compañerito. Dice, ¿quién es que está enfrente? Mi papá. Pero como vos no tenés otro papá, sí, yo tengo 2 papás. No es algo nuevo de todo esto que tenga alguien 2 papás. Habría que ver las consecuencias que tiene eso en ese sujeto. Pero uno está dispuesto a escuchar lo que venga. Por eso yo te decía al principio que nosotros escuchamos lo que no comprendemos. Y esto que vos estás diciendo, en principio es cosa no comprensible ni comprendida. Que se hable, que se diga y veamos qué pasa. Claro, pueden haber Sin 2 prejuicios. papás, 3 papás y la función, porque hay que distinguir, está buenísima la necesidad de aclarar cuestiones, porque una cosa es el padre que estudia la sociología, otra cosa es el padre que estudia la antropología, otra cosa en el psicoanálisis, el padre en el derecho. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Sí? Entonces el padre tiene una caracterización, además no tiene sexo. Aquí vuelvo sobre esa... No, a ver, no es que no tiene sexo. Hay cuestiones hay funciones. Una de las funciones, hay funciones que se distinguen entre la madre y el padre por cuestiones vinculadas a la diferencia sexual anatómica. Eso lo puede ser la madre, digamos, y no el padre, digamos. O sea que ahí hay algunas, pero esa es una de las cosas. No, además, están las funciones culturales, digamos. Los padres... Es una buena pregunta. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde ubicas por ejemplo, seamos clásicos? En Juanito, ¿dónde está el padre? ¿Está en el padre? La función paterna, digo, está en los caballos. Parece un delirio. Que los caballos hagan de padre es delirante. ¿Dónde está el padre del hombre de las ratas? ¿Está en el padre muerto? Un poco sí, pero también está en las ratas, en las deudas de juego, está por ahí. Bueno, por eso insistí en la diferencia entre padre real y padre simbólico. El padre real, justamente, ceñido en el psicoanálisis es ese, es el padre en lo que concierne a la función, es inconsciente. Es el padre que hace falta. Social. El padre es el padre que hace falta. Bien. El síntoma hace falta. Porque el padre que hubo, no. Entonces, la gente hace síntomas. El término de Freud también hace alteraciones de carácter. Hace anomalías, cosas raras, extrañas, para el sujeto y para los demás. Para mí es fundamental lo que Daniel traía porque lo que se llama el mundo como de hoy, la vida privada, lo privado. El síntoma hace la privacidad. El nombre del padre hace a tener vida privada y no estar privado de vida. Hace a eso. El inconsciente es la privacidad a la segunda potencia. Eso hace el nombre del padre. Lo hacía en la época de Freud, lo dice Lacan y pasa hoy en los análisis. Eso no tiene que ver con ninguna antigüedad. Eso es lo que se habla. Es decir, ¿qué es el inconsciente? Es lo que se dice. Lo que la gente dice hoy. Después está lo que se dice en los diarios y lo que es otra cosa eso, ¿entendés? ¿Qué pasa en los consultorios? ¿Qué se dice ahí? ¿Por qué viene la gente? ¿De qué sufre? Por eso yo inventé una vez un neologismo que se llamaba padrecimiento. Es así. La gente padrece. El síntoma tiene algo de lo paterno en el sentido que es separador y es opaco. Opaco al otro y opaco al sujeto. No sabemos de qué se trata. No sabemos qué dice. Ni siquiera sabemos qué dice. Que está diciendo algo. Pero fíjate que Lacan va del síntoma de Hans al síntoma de Joyce, ¿viste? Para hablar de síntoma. Está esta expresión, mundos, está esta expresión, prescindir del padre a condición de servirnos de él. A ver, no voy a, digamos, ¿qué entendemos por él? A ver, no qué entendemos, sino, ¿qué sería? ¿Cómo nos servimos de él? ¿Qué es servirse de él? No servirlo a él. No servirlo a él. ¿Qué es no servir? A ver, pero sí. Es así. Podemos hablar. ¿Qué pregunta? ¿No?
no servirlo a él. ¿A quién? ¿A qué? ¿Cómo? Entonces es la lucha con el Padre. ¿En qué plano? ¿Qué toca? Es todo, ¿qué se abre ahí? ¿No? ¿Cuánto? A ver, no estoy diciendo tal o cual cosa, sino abriendo. A ver, estamos metidos en la idea de que el padre contra el machismo, está el problema del machismo y del patriarcado. ¿No es cierto? El patriarcado. ¿Hay patriarcado? ¿Existe el patriarcado? ¿Qué es la expresión patriarcado? A ver, sociológicamente, socioeconómica, digamos, el poder no es del padre. El poder es de las corporaciones. Voy al punto, me quedo ahí, muy directo. El poder es de las grandes corporaciones. No es ni del rey, ni el padre. El padre es un impotente, en realidad, ¿no? Ya lo descubrió Dora, qué sé yo. El psicoanálisis siempre supo que el padre es, el descubrimiento es, finalmente, descubrir que el padre es débil, que se cae solo, no es que hay que, digamos, ¿no? Es diferente que se caiga solo a matarlo, ¿no? Entonces, hay cuestiones ahí, porque yo pienso que somos más... discúlpenme, porque estoy... Por ahí me cego, me lo debería pensar solo de mí, digamos. Pero que estamos tal vez estemos más atravesados por el espíritu libertario que lo que imaginamos. Creemos en la libertad. Los ideólogos primeros de la libertad, digamos, del liberalismo clásico, piensan que la libertad consiste en la propiedad de sí mismo, la propiedad del propio cuerpo. Somos dueños de nuestro cuerpo. En eso se basa la propiedad privada, en la idea de que a nadie se le ocurrió en la historia de la humanidad antes pensar en la propiedad privada del cuerpo, digamos. No, nunca fue un tema en pensar esto en estos términos, ¿no? Entonces, nos creemos dueños de nuestro cuerpo. Y además tiene sentido, porque, a ver, hemos estado con la cuestión del aborto y el derecho de la mujer a defender, etcétera, ¿no? Yo estuve ahí, obviamente, pero hay algo que atraviesa la época, que es la idea de que somos propietarios del cuerpo. El psicoanálisis objeta esa propiedad. No somos. A ver, desde la conversión histérica, desde la conversión a los procesos, a las cosas esas que se llaman psicosomáticas, digamos, nos encontramos con cuestiones que, donde el cuerpo no responde a nuestra propiedad. Bueno, ahora no es momento, pero abundar en ejemplos, específicamente en los estudios llamados psicosomáticos, ¿no? de enfermedades, ¿no? Donde de repente el cuerpo no nos pertenece. Bueno, pertenece al otro, al gran otro. Bueno, ya podemos hacer rápidamente la cuestión, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacen unas concepciones delirantes, digamos, y que difícilmente no estemos interpelados en nuestra manera de pensar las cosas. A mí me parece interesante la distinción entre servirse de a servir a, ¿no? Me parece que podría ser ese incluso un camino del análisis, ¿no? Pasar de servir a servirse de. En esa frase que vos recordabas, Lacan dice: el inconsciente es una hipótesis de la cual el nombre del Padre forma parte necesaria. Dios, y habla de Dios, ¿no? Hay una relación entre el Padre y Dios. Y a futuro es necesario, dice, prescindir de la condición de servirse de. Yo tengo un ejemplo buenísimo de Goethe. A mí, la verdad que a mí no me preocupa si alguien escribió en el siglo XVIII, XIX. Hay cosas que se escriben hoy que son del siglo pasado.
No tiene que ver con lo último que se dice, la verdad. En el Fausto de Goethe hay un momento en que Fausto entra a lo que es el laboratorio del padre muerto, se encuentra con los libros del padre, con muebles del padre, y dice, muebles viejos, en desuso, ¿qué hago con todo esto? Y ahí dice una frase que Freud toma en Totem y Tabú, que es, lo que no se usa es una pesada herencia para uno, ¿no? Conquistarás la herencia de tus padres, lo que no se usa es una pesada carga que se lleva. Eso es Goethe, es Freud, Totem y Tabú, somos nosotros en los análisis. Conquistarás la herencia de tus padres, yo lo traduje al castellano, rioplatense, la herencia de tu padre, hacé la tuya. Hacé la tuya. ¿Entendés? Pero para hacer la tuya tenés que apropiarte de algo de lo que te dejaron. Nosotros leemos a Freud, a Lacan o a quien sea, tratando de hacer la nuestra. No ser servidores de ellos, sino servirnos de esa lectura que nos enriquece nuestra práctica. Y nuestra práctica enriquece la lectura. A mí me gusta lo que dice Lacan en el Seminario 20, que en un análisis alguien aprende a leer de otro modo. Eso es válido. Y leer de otro modo quiere decir leer lo que no se comprende. Vos traes como cosa actual cosas que no se comprenden. Bueno, hay que leerlas ¿dónde? Yo creo que en los análisis. Eso tiene que llegar. Porque si no, haces periodismo, ¿entendés? Estás obligado a opinar como la vecina de al lado de la verdulería. Opinamos todos. Lo guste o no guste. Pero lo que estamos hablando es qué es de eso discurso inconsciente. ¿Qué es lo que esa persona no sabe lo que dice? Dice más de lo que cree saber. Dice un padre donde no sabe que hay un padre. ¿Entendés? Es lo que creo que Raúl decía. El padre no es simplemente aquel que uno ubica al padre. No es sin ese también. Pero el padre que impacta puede ser el abuelo, el tío, quién sabe quién, un profesor, quién sabe quién. El que impactó. Es decir, con el que se puede hacer un síntoma. Es decir, con el que se puede uno separar de ese otro, como decía Daniel, que sabe todo y soy transparente y me goza. Porque hay una relación entre el saber y el goce. Para mí hay una diferencia muy importante entre super yo e inconsciente. Son dos modos del saber. El que me sabe es el super yo. De ese me sustraigo, ¿no? Ese saber no sabiendo es el inconsciente. Él no sabía de... El padre estaba muerto y no lo sabía. El padre estaba muerto y lo sabía, es el padre de Hamlet, que sigue estando presente, ¿entendés? Dando órdenes, sufriendo y haciendo sufrir. Claro, ahí no se pudo servir del padre para no servir a la madre. En Hamlet. Y en Hamlet, viste, tiene que hacer un duelo, todo el recorrido de Hamlet para poder separarse del mandato y entrar a la escena final sin saber que está entrando a la escena donde se juega el juego en serio, que es su vida. Ahí entra no sabiendo. Hasta ese momento sabía. Pero dice, en la escena final él no sabe a dónde va. No sabe qué está aportando, ni al servicio de quién. Es muy interesante cómo se va generando una posición inconsciente, partiendo de un padre que sabe cómo generar la ignorancia del otro. Yo creo que eso tiene que ver con los análisis, con la dirección de una cura, ¿no? Sí. A mí me gusta el énfasis que vos ponés, me parece importante, me parece necesario que tu énfasis en desplegar, digamos, la importancia y las distintas funciones que tiene el análisis, la cuestión del padre. Sí. ¿No? No lo digo para... Me parece que... Puede estar ahí donde alguien dice, no lo sabía, nunca lo pensé. Me parece que es ahí puede crucial. haber algo de esa función. Porque del borramiento, del borramiento de eso, del borramiento de eso, bueno, ahí aparece lo libertario, digo, una idea ¿no? Y se puede seguir tirando de muchos temas para hablar de... Pero ahora tenemos que ir redondeando. Yo Bueno. quería decir algo, porque bueno, estamos en horario para ir cerrando la reunión
no cerrando nada de lo que han abierto, eso en primer lugar. Yo quiero agradecerles esta conversación compartida, porque en la escuela, si hay algo que intentamos es hacer una transmisión del psicoanálisis, porque la idea es que nos estamos formando como analistas, nos estamos formando, lo digo porque junto con Claudia hace muchos años, estaba Mariela también, en este equipo que formamos hace mucho, pensamos en esto de hacer la escuela, ¿no? ¿Quién hace la escuela? Néstor, que trajo la pregunta que hizo hace un rato, que es una pregunta que nos mueve a pensar, porque evidentemente podríamos cerrar las preguntas con las creencias actuales, que está perimido un pensamiento determinado del psicoanálisis, hay que encontrar nuevas coordenadas. Y la verdad es que escuchando en los consultorios, que uno lo escucha en los pacientes, les debe pasar a Claudio, a Raúl, lo escuchan en las supervisiones, cuando un colega viene y cuenta, los que trabajamos con niños, estas nuevas modalidades de presentación familiar, que lo que tiene de más novedoso es que puedan decirlas. Hace poco tiempo falleció Facio, la fotógrafa número 1 nuestra, que tenemos las mejores fotos, creo, de Borges, Cortázar, de millones de Perón, de Evita, pero que era la pareja de María Elena Walsh, y que todos todos crecimos, como diría Hannah Arendt, con la poesía que llevamos dentro, cantada de sus poemas, pero nadie cantaba eso, nadie te la cantaba esa. Y sin embargo, hoy en día celebramos que dos personas que se eligen amorosamente para conformar una familia, siendo dos mujeres, dos hombres, solo una mujer, solo un hombre que dice quiero tener descendencia, traer un niño al mundo, en este mundo que a veces parece tan hostil, paradójico, ¿no? De la libertad, ¿cuál? Digo, las coordenadas del psicoanálisis siguen siendo posibles para pensar la clínica que se deriva de esto. Yo creo que sí, a riesgo de poder preguntarnos si lo que decía Freud, como hizo Lacan, que creo que es una de sus, así como nos trajo sus tres, como dice él, imaginario, simbólico, real, o en el orden que los quieran mencionar, y su objeto A, trajo la novedad de ser un gran lector. La lectura de esos clásicos, como diría Calvino, nos va a dar quizás la posibilidad de repensar si hay algo que hay que repensar, cuestionar, y yo celebro que para hoy en la escuela hayamos tenido la amable presencia, que se hicieron de tiempo y vinieron hasta el Centro Oro de Raúl Courel y Claudio Glassman, y bueno, todos los que están acá presentes y los que nos acompañan desde el Zoom, va a quedar grabado para poder reescucharnos y seguir repensando. Ese es el desafío. Así que buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias.